Buen día para todos. Por favor, me confirman si allí tienen audio y tienen imagen de mi pantalla. Gracias. Gracias para los que me han confirmado que tienen audio y tienen imagen. Vamos a dar una espera de unos 5 minuticos y se nos unen más asistentes para que demos inicio.
Muchas gracias a todos por la permanencia en el webinar. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy en este horario, el cual va a estar a las 9 de la mañana. Recuerden que este es un webinar acerca de el anexo 1.9, que es el que nos va a empezar a regir a partir del 1 de febrero. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Este nos abarca la resolución 165, inicia en el 1 de febrero del 2024 y está relacionado y enfocado a los procesos de facturación electrónica y al documento equivalente etiquete POS. Esta resolución no abarca documentos soporta no obligados a facturar, para que lo tengan allí presente. Los cambios que se hacen es a nivel de todos los procesos de factura electrónica y sus respectivas notas o de los tiquetes POS. La resolución 042, que es la que nos está rigiendo al momento, que sería la que va hasta el día de mañana, esta va a quedar derogada inmediatamente inicie la vigencia de la resolución 165, es decir, al 1 de febrero esta 042 ya va a quedar derogada. Seguimos en la resolución 12 del implemento del documento soporte, que es la que corresponde al anexo 1.1, y la resolución 165, que es la del anexo técnico, la que nos entra en vigencia a partir del 1 de febrero. ¿Qué debemos de tener en cuenta en cuanto a esta entrada en vigencia de esta nueva resolución? Uno de los cambios en el procedimiento es la eliminación de los 10 días para validar el documento electrónico. ¿A qué hace referencia? Actualmente, si nosotros capturamos un documento el 1 de enero, contábamos como un espacio de 10 días para poder entregárselo a la DIAN. Esto es lo que ya no se va a manejar. Si el 1 de enero la realicé, el 1 de enero se la debo entregar a la DIAN. Es uno como de los cambios más significativos, pues dado de que deben de hacer modificaciones a nivel de los procesos internos de la compañía. Cuando, por ejemplo, aplica que una área se encarga de generar todas las facturas, pero otra área de la que audita y aprueba, entonces a ella tienen que entrar en un trabajo en conjunto y en línea de que todo debe quedar al mismo día. ¿Cuál es la recomendación? Dado que hay compañías que facturan, por ejemplo, 24 horas, si son hacer como un tipo de un corte en la facturación, ya que como se debe entregar el mismo día a la DIAN, si están haciendo una factura y son tipo 11:55 de la noche, mientras la digitan, mientras validan para poder aprobar, es posible que en el momento en que la vayan a aprobar para que quede certificada, les quede con la fecha del día anterior, por lo tanto la DIAN se las va a rechazar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esto va a generar sanciones por parte de la DIAN para aquellas personas que no cumplen este procedimiento. Entonces, allí a nivel interno de la compañía, lo ideal es reestructurar el proceso de la facturación. Si son de esas compañías que facturan las 24 horas, 7 días de la semana, manejar como unos cortes podría ser, pues son las 11:55, pues ya esperemos los 5 minuticos y facturamos ya el otro día para no tener inconvenientes en la certificación. Sería como una de las opciones que uno podría optar, pero pues ya todo eso es a determinación y funcionalidad de la compañía. Valida la fecha de generación del documento electrónico sea la misma de la firma de la factura, es decir, lo que les indicaba con anterioridad. Debe de quedar la factura en el mismo día que se generó, ese mismo día yo se la entrego a la DIAN, por lo tanto, esa firma electrónica de la factura va a tener esa fecha. La DIAN va a validar que esa fecha en que se firmó ese documento sea el mismo día en que se emitió. ¿Qué sucede con una de las reglas de rechazo que son nuevas a partir de este anexo, que es el FAG 43A? Este mensaje hace referencia a que el emisor debe de tener la razón social tal cual como está registrada en la DIAN. ¿A qué hace referencia cuando nos dicen el emisor? Hace referencia a que la compañía que yo tengo aquí creada, por la cual yo estoy haciendo la facturación,
esa misma compañía yo la debo de tener creada como un tercero dentro de mis terceros. Por lo tanto, si yo consulto esa compañía, este nombre de su razón social y la información debe ser tal cual como aparece registrada en la DIAN o el RUT. No lo puedo tener que en la DIAN me aparece sistemas de información empresarial S.A., pero yo aquí en mi sistema lo tengo simplemente como sistemas de información, porque ese es el nombre con el cual se va a generar el documento, por lo tanto va a generar un rechazo, dado que no es como realmente está registrado en la DIAN. Allí para que tengamos presente, si hay varias empresas en la misma base de datos, empezar a rectificar que estén correctamente de acuerdo al RUT, al igual los terceros, dado que ya la DIAN puede empezar a hacer validaciones con los terceros que estén creados como indica el RUT. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? Gracias por confirmar, entonces vamos a continuar. Tenemos nuevas reglas de rechazo en el anexo 1.9, la cual es la FAG 43A, que es la validación de la razón social del emisor que debe de existir. La FAG 43B, validación de la razón social del emisor. La razón social debe corresponder al NIT registrado de la DIAN. Son similares. Estas que nos indica que debe existir ahí en la compañía, en el sistema, y esta de que debe ser tal cual la razón social como aparece en el NIT. Validación del NIC del emisor ante la autorización como facturador electrónico en la DIAN. Recuerden que para poder facturar electrónico, cuando inició todo este proceso de FE, se debió hacer un registro en la DIAN en el cual les daba la autorización como facturador electrónico. Esa también va a empezar ya la DIAN a validarla. En caso tal de que no aparezcan como facturadores electrónicos ante la DIAN, pues va a generar el rechazo. Validación del NIC sobre la razón social registrada en la DIAN. Se va a agregar la validación de la descripción de la nueva nota crédito en base a una factura aceptada. Es decir, la nota de ajuste, que este más adelante lo vamos a detallar. Se agrega la regla de validación del código del tipo de operación, permitiendo la nueva nota crédito. También lo vamos a detallar más adelante cuando ya profundicemos en cuanto a la nueva nota. Validación de la fecha de la factura con respecto a la fecha de firma, que si la factura no va con la fecha de firma, va a generar también un rechazo. Vamos a identificar también el CAT 09E y el DAT 09E, que están relacionadas a que va a validar la fecha de la nota crédito con respecto a la fecha de la firma y fecha de la nota débito con respecto a la fecha de la firma, que hace referencia a que no solamente la factura electrónica es la que debe entregarse el mismo día, sino también sus respectivas notas créditos o notas débito. Y se va a informar el medio, si se informa el medio de pago, debe corresponder a la tabla. Recuerden que cuando nació facturación electrónica, en el anexo técnico de la DIAN, ellos tienen sus respectivas tablas, por lo tanto, esos medios de pago deben corresponder a esas tablas que ellos tienen estipulados. El señor Fernando nos consulta si el tiempo de aceptación sigue en los mismos. En cuanto a los tiempos de aceptación, correcto, no se han evidenciado cambios, siguen el mismo lapso de los 3 días para poder dar los acuses. Si en esos 3 días la persona que recibe el documento no generó su respectivo acuse, que es el que conocemos como la aceptación expresa, la DIAN lo hace por ellos, que es el que conocemos la aceptación tácita. En ese orden de ideas siguen los mismos 3 días para poder hacer los eventos o para poder rechazar el documento.
Todo esto es un proceso en el cual poco a poco todas las empresas ya son cambios que son a nivel Colombia, no es CIESA, no es la empresa uno, la empresa 2, son cambios que van a afectar a nivel Colombia, por lo tanto todos vamos a empezar a hablar este mismo idioma en los documentos electrónicos y este procedimiento. Se genera un control de cambios en el anexo 1.9. Allí se realizó la incorporación de la tabla 8.6, que es el registro del evento, es decir, las reglas lógicas de nomenclatura. De acuerdo a los eventos, ya la DIAN también va a generar esas advertencias o esos rechazos de acuerdo a ese proceso. Va a empezar a aplicar el control en esa generación de los eventos, en la secuencia, en el contenido y en los tiempos de generación. Es decir, no cambia el tiempo como tal de yo aceptar o rechazar mi documento cuando hago los eventos, sino que van a empezar a controlar en qué momento lo hicieron, en qué secuencia lo hicieron, qué contenido. Van a empezar a controlar que el proceso de los eventos también se esté dando conforme ellos indican. Para el anexo 1.9 nos encontramos con modificaciones en tablas. ¿Cuáles? En los tipos de identificación nació el PPT, que es el permiso protección temporal. Este es el nuevo tipo de identificación, el cual debe estar creado en el sistema normal como tipo de identificación, pero también lo debemos de tener añadido en sus respectivas tablas con la respectiva equivalencia que nos valida la DIAN. ¿Por dónde ingresamos para poder añadirlo? Vamos por la opción de archivo, ingresamos a la opción de entidades dinámicas y escogemos la opción de maestros genéricos. Cuando ingresamos a la opción de maestros genéricos, él nos va a traer a este maestro. Él nos va a abrir aquí un maestro. ¿Cuál vamos a buscar aquí? El 14. El monoeco 014 es el que nos lleva toda la información de los tipos de identificador fiscal. El detalle para poder añadirlo para los que aún no lo tengan es decirle adicionar. El detalle es de acuerdo a un consecutivo, esto es de control interno. Ya lo que son descripción debe ser tal cual como aparezca en el anexo técnico. Activo sí. Y la nota es la equivalencia. En este caso es el 48. De igual forma allí para rectificar pueden guiarse con el anexo técnico. Entonces, este es el nuevo tipo de identificador fiscal que debemos de tener aquí añadido. También surge a nivel de la tabla de los tributos, que la encontramos en el Monoeco 013, lo que está relacionado a los nuevos impuestos. ¿Cuáles nuevos impuestos? El impuesto a los licores, que es el ICL, el ADV, que es el ad valorem, y los impuestos a las bebidas azucaradas, los procesados y los plásticos de un solo uso. Para las compañías que deben de hacer el reporte de ese impuesto, deben venir a esta tabla a añadirlos. De igual forma, esto es algo que nació desde diciembre, por lo tanto, con anterioridad también se dictaron en su momento las respectivas capacitaciones, ya deben de estar configuradas. ¿Qué es lo que cambia para el anexo 1.9? Su equivalencia, es decir, cuando vamos a adicionarlo, por ejemplo, vamos a adicionar el ICL, que es el impuesto al consumo de licores. Recuerden que el detalle es algo que es ya interno, es un orden que ustedes le quieran asignar.
en la descripción y en la nota va la equivalencia que aplica para la DIAN, que es el identificador el 32. Siempre rectificar que en la parte inicial no queden espacios en blancos, al igual en la parte final, dado que esto se toma en cuenta como un carácter, por lo tanto en el momento de certificar puede generar un rechazo. Entonces, esta es la forma en la que las personas a las cuales aplican esos nuevos impuestos, validando el anexo técnico, deben de hacer la creación. Recuerden que a nivel de la descripción debe de ir tal cual como indica la DIAN en el nombre. Porque si aquí nosotros le vamos a empezar a colocar un nombre en lugar de ICL, o yo voy a internamente, tengo varios, los quiero identificar. Entonces tengo el ICL1, ICL2, ICL3. El solo hecho de ese número que lo diferencia de cómo lo tiene la DIAN ya le genera un rechazo, dado que si es el controla es esta equivalencia. Actualmente se manejaba con ZZ de no aplica, pero ya debe de cambiarse a su respectiva equivalencia de acuerdo al anexo, al 32, al 34, al 36, de acuerdo al que aplique. Entonces, la recomendación es siempre ceñirse con el anexo técnico, a como indica la DIAN, que debe de ir la descripción, dado que él controla por este número y valida que esa descripción pertenezca a esta equivalencia. Entonces, aquí le tenemos más nombres o a veces le colocan ICL interno, ICL jumbo, ICL Cali. Esa diferencia ya les genera un rechazo, dado que es la misma, el mismo impuesto como tal. Ya esto es como un repaso porque eso es un proceso que las compañías que lo manejan ya deben de tenerlo parametrizado. Era recordándoles en dónde deben de venir a actualizar la respectiva equivalencia. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? Este webinar es para Enterprise, no en 8.5 o POS. Cada uno tiene su webinar en los horarios ya programados. Este solo aplica para Enterprise. A nivel de los tipos de documento de las notas, deben de tener en sus respectivas entidades las correspondientes al proceso. Si es una nota crédito, a nivel de las entidades, yo solo debo tener las que me afecten conceptos y documento base, nota crédito. Si es nota débito, conceptos y documento base, nota débito. Si en el proceso en que se efectuó la importación de las entidades posterior a los parches, activaron también nota débito y les aparecen las entidades, en ese caso es ir a retirarse las que solamente le queden las dos en la nota crédito que le corresponden y las dos que corresponden en nota débito. No es necesario de que para un documento de nota crédito tenga concepto, nota crédito y nota débito al tiempo, que le quede con 4 entidades, no es lo que debe suceder. Vamos a repasar los maestros en los que van los tributos, van a nivel del Monoeco 013, en pantalla está la imagen si desean capturarla,
o a nivel de los tipos de identificación que son el monoeco 014. Recuerden que la columna de detalle ya es algo interno, lo pueden tener en letras, lo pueden tener en números, alfanuméricos, ya eso es un control interno de la compañía. En mi caso está aquí por letras, pero no quiere decir que son las mismas que ustedes deben de tener. Si ustedes lo manejan a nivel numérico 10, 20, 30, 40, siguen su consecutivo. Lo que la DIAN les controla es descripción, activo y las notas. Este detalle ya es más un consecutivo interno como tal. Vamos a pasar a lo que debemos de tener en cuenta para las notas electrónicas. Lo primero es que debemos de tener parches a la fecha. Si aún no tenemos parches a la fecha y somos un servidor local para la funcionalidad del sistema, debemos de solicitar que nos hagan el proceso de la aplicación de parches directamente al área técnica. Si por el contrario somos un servidor en la nube, como son cambios de ley, estos parches quedan aplicados de forma automática. Es decir, que no requieren ingresar a solicitar la aplicación de parches, dado que estos ya quedan de forma automática en su respectivo servidor. Posterior a ello, ¿qué debemos de hacer? Cuando ya identificamos que nos hicieron la aplicación de los parches, debemos de hacer la importación de la entidad para la nota de ajuste. Allá hay que hacer una salvedad. Inicialmente se creó y si esa está cumpliendo con esta opción de la nota de ajuste de acuerdo al anexo, sin embargo, está a que puede tener cambios respecto a que a en si la DIAN lo valide o no lo valide, dado que están como en ese estudio de si se va a realizar de esa forma o no. Por el momento, si esa se preparó para ese cambio, está preparado el sistema, es la entidad que tenemos a nivel de la nota, si van a dejar en firme el uso de la nota de ajuste, se haría el proceso como se les va a indicar en un momento. Dado el caso que en definitiva la DIAN diga que no, pues simplemente no se va a usar esa opción, pero por el momento sí se está cumpliendo pues de acuerdo al anexo el proceso de la nota de ajuste. ¿Qué debemos hacer posterior a que nos hagan la aplicación de parches? Debemos de ir a la opción de archivo, entidades, importar entidades del sistema. Cuando ingresamos aquí a la opción de importar entidades del sistema, vamos a encontrar que está de esta forma, está plegado. ¿Qué debemos hacer? Irle dando clic en la opción del más y él nos va a desplegar. Cuando desplegamos podemos importar el maestro o podemos importar la entidad. ¿Qué se recomienda? Que importemos el maestro para que se refresque también, ya que tuvieron parches. Entonces, a nivel de las notas, tenemos que es conceptos de notas crédito. Posterior a ello, le vamos a decir importar
Y cuando ya hacemos la importación a nivel del maestro, vamos a la opción que nos dice entidades y en entidades vamos a importar la número 22, que es documento base, y podemos también importar la 15, que es concepto de nota crédito. Cuando ya tenemos las dos con el check, le vamos a decir importar. Él al finalizar el proceso ya les arroja el mensaje que la importación de la entidad fue exitosa. ¿Cómo podemos rectificar que efectivamente haya quedado la entidad actualizada? A nivel de las notas, entonces podemos ir a consultar directamente la entidad. ¿Cuál entidad? La entidad 22. Vamos a la opción de archivo, entidades dinámicas, entidad. Cuando ingresamos aquí a la opción de entidad, vamos a buscar la entidad 22. Si les registra de esta forma posterior a la aplicación de parches y a la importación de la entidad, deben de notificarlo por el canal de soporte, dado que este es el último literal que estamos trabajando bajo el anexo 1.8, el 7. Entonces, ¿cómo les debe de aparecer cuando ya hacemos la aplicación de parches y cuando ya hacemos la importación de la entidad? Les debe registrar el número 8. Es decir, cuando hacemos ese proceso, les debe de salir de esta forma, el número 8. Si no les sale y ya hicieron los dos pasos anteriores, deben de notificarlo por la mesa de soporte para que se rectifique con el área técnica que ocasionó que no lo haya actualizado. Posterior a que se hace esta actualización, ya vamos a poder identificar a nivel de la nota crédito cuando se captura esta opción de nota de ajuste. Pero ¿en qué momento vamos a hacer uso de esta nota de ajuste? Nos hacen una consulta para el post de solicitar parches. Los parches aplican, ya sea si es de forma local, lo solicitan al área técnica, si es en la nube, ya validan con el área de la nube si requieren parches, porque allí ya depende si es un post centralizado o si es un post desconectado. Pero de igual forma, esas son consultas que les pueden resolver a más detalle en los webinars para post. Esta está enfocada netamente en Enterprise. Listo, entonces vamos a profundizar en cuanto a la nota de ajuste. Como les decía con anterioridad, el sistema ya nos queda preparado en caso tal de que la DIAN deje en firme de que sí va a validar la nota de ajuste. Porque está todavía en si la va a validar, si no la va a validar, pero pues ellos son los que tienen la última palabra. Entonces, ya el sistema está preparado para la validación de la nota de ajuste. ¿Y en qué momento vamos a hacer uso de esa nota de ajuste? Va a entrar en el momento en que yo requiera afectar una factura que ya esté aceptada ante la DIAN. Cuando digo aceptada, hago referencia a una factura de que ya pasó de los 3 días que tenemos para hacerle los eventos, ya sea de aceptación o de rechazo. ¿Qué sucede actualmente cuando yo le voy a hacer una nota crédito a una factura que ya está aceptada? Inmediatamente la DIAN me arroja una regla de rechazo LGC 15 indicándome que esa factura ya se encuentra aceptada y por ser título valor ya no se le pueden aplicar notas crédito. Entonces, la funcionalidad de la nota de ajuste es decirle a la DIAN cuando marcamos este check con la información de la factura, la fecha en que se certificó y le decimos nota de ajuste porque él por defecto está sin el check. Si nosotros se lo seleccionamos, le estamos diciendo a la DIAN, yo sé que esa factura ya está aceptada,
pero requiero hacerle este ajuste, ya sea en precios, ya sea en cantidades. Para la opción de nota de ajuste no aplica anulaciones y no aplica la opción otros. ¿Por qué? Porque es un documento que ya está aceptado. Entonces, por lo tanto, la DIAN no le va a recibir un documento ya de anulación. Para ello, tiene los 3 días en los cuales, si no estuvo acorde a la información, usted debe hacer el rechazo para que se emita su respectiva nota de anulación. Pero después de que ya esté aceptada de forma expresa o de forma tácita, la DIAN no les va a recibir una nota de anulación o con un concepto de otros, para que allí lo tengamos presente. Simplemente un ajuste, si necesitan incrementar, si necesitan disminuir, ya sea cantidad, ya sea precio, pero esa es la funcionalidad de esa opción de nota de ajuste para facturas ya aceptadas ante la DIAN. ¿Hasta allí tienen alguna inquietud? Por el canal de soporte, ingresan al chat de soporte o por la línea telefónica y ya allí ellos le indicarían al área técnica, solicitarían la revisión para aquellos a los que le hicieron la aplicación de parches, hicieron la importación de las entidades y no les esté reflejando la línea número 8. Las notas de ajuste aplican solamente para casos de notas crédito. Es decir, una factura ya aceptada le hago una nota de ajuste. Las notas débito son ya para yo afectar dentro de ese rango de los 3 días valor o cantidad a la factura también. Pero tengan presente que una nota débito no es para anular una nota crédito, es simplemente para incrementar o disminuir valor en una factura que esté dentro de esos 3 días que nos da la DIAN para poder hacer esas correcciones antes de ellos aceptarla y volverla a título valor. El tiempo límite para emitir notas crédito con las indicaciones anteriores son 3 días, si es de anulación, que son los 3 días que da la DIAN para los eventos, o en su defecto, si ya el documento es título valor y porque ya están aceptados, posterior a ello ya entraría a aplicar la nota de ajuste. La nota de ajuste nace para el anexo 1.9, es decir, que a hoy, si van a hacer un proceso, pues les va a generar un rechazo, dado que está la configuración todavía para 1.8. De igual forma, la DIAN ya está iniciando validaciones en 1.9 y ya es allí en adelante ir validando qué reglas de rechazo ellos vayan generando. Pero para poder hacer procesos de 1.9 sería a partir del 1 de febrero, dado que hay que hacer la modificación en el parámetro fiscal. ¿Cuál es el cambio que debemos de hacer a nivel del parámetro fiscal en esta opción? El 1 de febrero, en este campo que dice versión anexo, debemos de colocar 1.9. Actualmente está en 1.8. Para el 1 de febrero debemos dejarlo en 1.9. ¿Cómo ingreso al parámetro de certificación fiscal? La ruta es maestros, documentos, parámetros de certificación fiscal. ¿Qué les recomiendo? Rectifiquen cuál es el parámetro que tiene asociado el tipo de documento, dado que así como hay compañías que solo tienen un tipo de documento para factura, por ende, uno para nota crédito, uno para nota débito, hay compañías que tienen 15 para factura, 15 para notas, 15 para notas débito. Entonces, lo recomendable es siempre ingresar primero al tipo de documento a que yo facturo con el FE o el FBE.
Recuerden que la información aquí visualizada es a nivel de capacitación, no es información que usted debe tener en su sistema. Entonces, si usted en su sistema no tiene un 5 o que diga FEPOS, no aplica, dado que eso es de esta base de datos de capacitaciones, no es de su sistema. Ya ustedes trabajan con la estructuración que ustedes tengan. ¿Cómo valido yo mi parámetro de certificación fiscal? Cuando consulto el tipo de documento, en la pestaña Generales encuentro el campo que dice certificación fiscal. Allí yo ya estoy segura cuál es el parámetro que debo de ir a modificar. ¿Por qué les hago la recomendación o esta observación? Porque hay documentos soporte a personas no obligadas a facturar que también las llaman factura de venta. Entonces pueden cometer el error de ir a modificar uno que no requiere esa modificación. Como en este caso el documento soporte no aplica para anexo 1.9, entonces por lo tanto no deben de ir a tocar el parámetro fiscal. Cuando ya yo sé qué parámetro tengo aquí asociado, allí sí ya voy a la opción de maestros, documentos, parámetro de certificación fiscal. Consulto el número que yo identifique que tengo asociado en mi tipo de documento y lo único que voy a hacer es venir a colocarle aquí 1.9. Actualmente debe estar así, 1.8. Quiere decir que es factura electrónica del anexo 1.8. A partir del 1 de febrero me debe de quedar anexo 1.9. Si yo ingreso a ese parámetro de certificación fiscal y me encuentro con un 1.1, no lo debo de tocar. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese parámetro es de documento soporte, dado que el 1.1 es el anexo de documento soporte y sobre este la DIAN no se ha manifestado con cambios. Por lo tanto, sigue el proceso como venimos hasta ahora. Listo para que allí tengan en cuenta ese campo. ¿Qué más debemos de tener en cuenta a nivel del parámetro de certificación fiscal? Este campo que dice presenta valores en moneda local en XML. ¿A qué hace referencia a ese campo? Hay empresas que facturan en una moneda extranjera. Por lo tanto, para este tipo de documentos, la DIAN está solicitando que a nivel del XML se le informe la moneda nacional o local, que es el pesos para Colombia. Entonces, yo aquí, si yo facturo con moneda extranjera, debo de dejarle este campo en 1 para que en el proceso en que yo hago la factura electrónica y se me genere el XML, yo le esté entregando a la DIAN el XML como ellos lo solicitan. ¿Cómo lo solicita la DIAN? Muéstreme la moneda nacional, que sería la equivalencia a la moneda en que usted capturó su factura o su documento. Estos son los únicos dos cambios que debemos de tener en cuenta para ese parámetro de certificación fiscal. Este campo del XML y el anexo del 1.9. ¿Cómo se nos va a ver reflejado en el XML cuando es una factura en moneda alterna? Por ejemplo, esta factura que su moneda es dólares. El proceso de la factura no cambia en lo absoluto. Capturo mi factura de forma habitual, el proceso es normal, dado que lo que cambia es de forma de estructura y presentación de la información ante la DIAN en el XML. Entonces, si yo capturo mi documento en dólares, por ejemplo, ¿cómo se me va a ver el XML? Va a salir, todos estos campos son nuevos de acuerdo a cómo lo está exigiendo la DIAN. Nos va a decir que la moneda que se capturó es en dólares, pero la equivalencia es en pesos. Esta es la forma en la como va a salir el XML. ¿Y qué ocasiona que nos haga la equivalencia en pesos y salga de esta forma que es como la quiere ver la DIAN para esos documentos en moneda extranjera?
este uno que tenemos aquí. Por lo tanto, es posible que hayan empresas que tienen un tipo de documento para la factura nacional y un tipo de documento para la factura del exterior. En ese orden de ideas, ¿a qué parámetro le debo colocar yo el uno? A la de factura del exterior, que es la que yo necesito que me haga la equivalencia de la moneda, ya sea dólares, libras, euros, a la moneda nacional. Que la DIAN sepa que esos dólares equivalen a esos pesos. Si dentro del tiempo que da la DIAN para hacer eventos de rechazo, si yo le generé una factura a mi cliente y él en esos 3 días que nos da los eventos no le ha dado el rechazo para yo poder generar mi nota crédito y pasan los 3 días, ya para la DIAN va a estar aceptada. Entonces, en esos casos yo ya debo hacer la nota, pero con el check de nota de ajuste, diciéndole a la DIAN qué es lo que vas a ajustar. Ahí ya no puedes hacer anulaciones. Entonces ya es un tema como de procesos, como ya de cultura, de irnos familiarizando poco a poco con todo este proceso electrónico, tanto de parte de clientes como de proveedores. Recuerden que tenemos 3 días. El plazo que tenemos son 3 días para que me la aceptes o me la rechaces. Si pasan los 3 días, ya no me puedes decir que te anule porque ya la DIAN no me va a dejar anular. Eso es como en la técnica que tenemos que iniciar. Tienes 3 días para que me la aceptes o me la rechaces. Si me la rechazas, entiendo que me las necesitas que la anule. Ya usted puede hacer dentro de esos 3 días su nota crédito normal con el concepto de anulación. Pero si pasaron los 3 días y ya el cliente le está diciendo, no, es que eso no era, no, es que ese precio no era, no, es que necesito que me anulen, no, ven, qué pena. Tuviste 3 días para que me dijeras, ya pasados 3 días, la DIAN ya no me va a dejar anular, te hago el ajuste. Es como empezar también a ir cogiendo la cultura de tenemos ese plazo para que usted me diga si me acepta o me rechaza, pero ya posterior a ello no se la puedo anular, solo ajustar. El no aplicar una nota crédito dentro de los 3 días que da la DIAN de plazo para los eventos no genera ningún tipo de sanción. Las sanciones van a iniciar es si no se entregan los documentos en el mismo día a la DIAN. Eso sí va a ocasionar sanciones. Entonces, ¿qué es lo recomendable en el momento? Ya que esto nos empieza a regir a partir del 1 de febrero, es hacer un corte, digamos, al 31 de enero, que son todos los documentos que tenemos por certificar, por rectificar, por aprobar, por corregir, por auditar al 31 de enero. Cosa de que ustedes dejen todo hasta el 31 de enero totalmente contabilizado y certificado ante la DIAN. Posterior a ello, porque recuerden que eso hace parte del 1.8 en el anexo, es decir, aquí. A partir del 1 de febrero, yo ya debo colocarle 1.9. Por lo tanto, arranco el 1 de febrero con mis documentos del 1 de febrero y en ese mismo 1 de febrero me deben de quedar certificados. El no hacerlo es lo que ya va a empezar a incurrir en sanciones con la DIAN. Pero el no hacer los eventos o el no hacer notas crédito en los 3 días jamás ha generado sanciones. Para aquellas compañías que tienen más de un servidor de la aplicación, en cada servidor debe hacerse el proceso para poder que las personas que se conectan a este pues tengan esa información. Es correcto, nos hacen la consulta acerca del cambio en el parámetro fiscal 1.9 y las entidades.
El proceso de la importación pueden hacerla sin ningún inconveniente a la fecha. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en la tarde. No hay ningún inconveniente. Él ya les va a registrar. Lo que sí se recomienda hacer a partir del 1 de febrero es el cambio del anexo en el parámetro de certificación fiscal. ¿Por qué? Porque recuerden que aún estamos bajo el anexo 1.8 y es posible que aún tengan documentos de ahora de enero por certificar. Entonces, por lo tanto, si tienen documentos de ahora de enero por certificar y le van a cambiar el anexo 1.9, tengan por seguro que le van a salir la cantidad de rechazos, porque no son documentos que estaban preparados para ello. Fueron capturados bajo otro anexo. Debido a ello, les hice como la recomendación, hagan un corte el 31 de enero, rectifiquen que a nivel contable, a nivel de comercial, tengan todo lo que se certifique, que es las facturas, las notas, ya sean débito, ya sean crédito, todo lo tengan ya el 31 de enero certificado, aprobado, las correcciones que hayan que hacer. ¿Listo? Para poder iniciar en febrero con lo que es de febrero y de pronto no ir a entrar en los rechazos de que al 1 de febrero voy a ir a aceptar, voy a ir a aprobar una factura que era del 31 de enero. Como no es la misma fecha en la que la está certificando y es la validación que va a hacer la DIAN, inmediatamente se la va a rechazar. Entonces esto les va a generar, son reprocesos. Listo, la información que les acabé de suministrar era lo que les queríamos compartir para que lo tuviesen presente. ¿Tienen alguna inquietud adicional a las que ya hemos ido resolviendo? Una forma de yo validar si tengo parches a la fecha es cuando ingreso al sistema, él me genera el recuadro de inicio donde yo me voy a loguear en la parte inferior la fecha de la última aplicación de parches. O a nivel ya de la entidad como tal, para yo rectificar que me haya quedado actualizada, lo podemos hacer directamente con la entidad 122, que es la que se importa. ¿Cómo accedo a ella? Archivo, entidades dinámicas, entidad. Cuando ingreso aquí a la entidad, vamos a buscar la 1ECO022, que es la que importamos, ya que es la que lleva este cambio. Y si yo veo que se me refleja, así como está en pantalla, hasta el número 7, no me actualizó como tal la entidad. Es decir, me parcharon, pero algo ocasionó en el proceso que no me quedara la entidad actualizada, ya que me debe de salir con el número 8. Es decir, me debe de mostrar esta línea número 8, nota de ajuste. Re- Recuerden que esta es la forma en la cual yo puedo validar que la entidad me haya quedado efectivamente actualizada, salvaguardando de que yo haya realizado el proceso de importación, porque se han presentado casos que los parchan, inmediatamente van y hacen una nota a crédito y dicen que no les sale. Pero cuando ya ingresamos a revisar, resulta que no habían importado la entidad y efectivamente al importarla ya les queda de forma correcta. Esa es una forma de validar que esa entidad les quede actualizada. Recuerden que es un proceso que indicó por anexo la DIAN, si esa se preparó para ello, sin embargo, está la DIAN validando si efectivamente va a hacer la generación de esa validación de nota ajuste o si no. Ya estamos a que ellos den la última palabra, pero pues en ese caso, si esa se preparó de acuerdo al anexo con la opción de la nota de ajuste. La resolución que rige el anexo 1.9 es la resolución 165 de noviembre del 2023.
Los cambios en el parámetro fiscal de versión 1.9, ya sea para facturas, todos los parámetros fiscales. Si yo tengo 15 tipos de documentos de factura electrónica, debo de revisar los 15 documentos para rectificar si son 15 parámetros fiscales independientes o si lo comparten, porque es posible que 5 tipos de documento tengan el mismo parámetro fiscal. Entonces, si hago el cambio en uno, pues me va a afectar esos 5 tipos de documentos. Como es posible, dado la complejidad de la compañía y la facturación, si tengan un parámetro para cada uno porque tienen algo especial en cada uno. Pero factura electrónica, notas débito y notas crédito, a partir del 1 de febrero, todos nos deben de quedar en 1.9 para anexo. Ver anexo en este campo nos debe quedar en 1.9. Actualmente debe de estar en 1.8, dado que es el anexo que nos rige aún de acuerdo a la resolución 042. Nos hacen la consulta acerca del emisor. A la fecha, la DIAN está validando el emisor. Sin embargo, ¿qué les recomiendo? Debemos ir revisando los receptores también, a los que les estamos remitiendo el documento, dado que en los log del anexo 1.8, de acuerdo a las validaciones que se han hecho en la malla, las nuevas actualizaciones, sale no como rechazo, sino como observación o validación, que se va a empezar a rectificar la información del root. Entonces es un proceso que se puede ir adelantando con los terceros del sistema, validando que la información que esté en mi sistema sea congruente con la del root, de acuerdo a la DIAM, para que en un momento dado, si ellos dicen, vamos a validar también a los receptores, ustedes ya tengan al menos proceso adelantado, porque es posible que surja esta opción. Entonces, podemos ir rectificando esos terceros que tenemos a medida que facturamos, podemos validar versus el root o hacer la consulta en la DIAN como registra e irlos actualizando. En el proceso del webinar se les hace el envío de las grabaciones, de igual forma ustedes en caso tal de que lo requiera u otra persona de la compañía, porque digamos que es un cambio, un proceso que puede afectar varias áreas de la empresa mientras se organizan internamente cómo hacer el proceso para dar cumplimiento, pueden ingresar por el canal de seguimiento y allí también les facilitan la grabación. Les deseo a todos un excelente resto de día. Muchas gracias por su asistencia y la atención prestada al webinar. Recuerden que estuvo con ustedes Gina Moreno. Que tengan excelente resto de mañana. Hasta luego.